Nuevamente acudimos a esta cita que tenemos con usted hoy específicamente para hablar sobre los casos prácticos, dramáticos, que usted somete a mi consideración, que en el caso específico lo hago con mucho gusto, darle un diagnóstico jurídico a través de esta consultoría para que usted, cuando menos, tenga la orientación jurídica adecuada, la dimensión de su problema y pueda tomar la mejor decisión. Innumerables correos electrónicos recibimos, gracias por sus comentarios, las llamadas telefónicas. Ha habido un común denominador en los temas que ustedes nos tratan, que se refieren a la adopción, al concubinato, al matrimonio de personas del mismo sexo, al control de la constitucionalidad y de la convencionalidad, al derecho castrense y al de los deudores y las pensiones alimenticias, que recientemente acaba de reformarse el Código Civil del Distrito Federal para que ahora, se lo adelanto como una novedad, se inscriba, se registren a los deudores morosos que no paguen la pensión alimenticia en el registro civil. Tema muy polémico, pero vamos a poner orden y me voy a referir específicamente a las personas que me han hecho favor de enviarme todos estos correos de diferentes partes del país, a quienes les agradezco. Por ejemplo, a Luis Armando Toscano González, de Guadalajara, Jalisco, que agradezco sus palabras. Dice que le parece que este tipo de programas deben ser más frecuentes, sobre todo porque de alguna manera ayudan a la familia, a la sociedad, a los hombres solteros, a las mujeres solteras, a los cónyuges, a los concubinos, y ahora también con las reformas a las parejas que derivan de la sociedad de convivencia, a las que lo son del concubinato, de personas del mismo o de diferente sexo, así como los cónyuges. También le agradezco a Gerardo Diosdado, quien nos dice palabras que no repito porque pues, es un vituperio lo que él señala, que yo lo repita, pero le agradezco mucho sus palabras. Y en el caso específico de la adopción, la nueva, sobre todo, ¿qué es lo que usted quiere saber? Hay que señalar que, de acuerdo a su inquietud, esta adopción de mayores de edad con plena capacidad jurídica ya es una realidad en el Distrito Federal. Recientemente se modificaron, entre otros, del artículo 391 en adelante del cuerpo normativo de la ciudad capital civil, y se señala que se puede adoptar a una persona mayor de edad. Ya se dice específicamente que ésta tenga plena capacidad jurídica. Usted sabe que en el pasado se permitía la adopción de mayores de edad discapacitados y que esta figura de la adopción era fundamentalmente para menores de edad hasta 18 años. Hoy, si usted por X circunstancias quiere adoptar a una persona mayor de edad, lo puede hacer de acuerdo a lo que usted nos pregunta y evidentemente también a lo que usted apunta acertadamente. Bueno, ya tiene que intervenir el juez familiar en forma definitiva, se yergue en una figura trascendente en las reformas, porque ahora también de él depende incluso la dispensa en lo que se refiere a la mayoría de edad, la edad que tenga el que adopte, que podría darse el caso de que fuera menor que el que se va a adoptar. En otras palabras, usted como hombre de más de 18, de 20 o de 30 años, podría adoptar a una persona de 40 o 50 años. Incluso la realidad supera la imaginación.
si quisiera adoptar a una persona de otro país, de China, de Rusia, Bulgaria, de Sudamérica, etcétera, a través de esta figura, la adopción, lo podría hacer. ¿Qué implicaciones federales va a tener la nacionalidad? ¿Qué implicaciones van a resultar cuando esto sea una realidad? Esperemos los resultados y lo podremos señalar. Por supuesto que vale la pena decirles a ustedes, sobre todo al señor Gerardo Diosdado, que el único país del mundo que regula la adopción de personas mayores de edad con plena capacidad jurídica es Costa Rica, que así lo tiene desde el año 2003 y que confiesan que no ha sido la mejor de las experiencias. Jorge Sandoval Romero nos manda otro correo, nuevamente le agradezco sus palabras, se refiere específicamente al concubinato. Mire usted, el concubinato ha sido modificado recientemente en el artículo 291 bis hasta el quintus en el Código Civil del Distrito Federal se reglamenta esta figura. Se dice en la reforma que los concubinos y las concubinas van a hacer que surja esta figura cuando se unan, de hecho, no tengan impedimentos para casarse y duren en esa unión 2 años. Aquí habla del plural, los concubinos y las concubinas. Al legislador se le hizo suficiente, yo difiero de su punto de vista y de su norma, porque no es clara. Dígame usted, distinguido lector, y sobre todo usted, don Jorge Sandoval, que tiene inquietud en esta cuestión, sí, la ley dice en alguna parte que se regula el concubinato de personas del mismo sexo. No lo dice. Dice las concubinas y los concubinos. Y en los siguientes artículos, 291 ter, quater y quintus, sigue hablando de las hipótesis singulares. Y dice, si el concubino y la concubina tuvieron un hijo en común, en ese lapso no se requerirán los 2 años. ¿Cómo podrían 2 mujeres que formen un concubinato tener un hijo en común? No la hipótesis de que renten un vientre, que venga una persona en forma gratuita y diga, aquí estoy con mi útero para tener un hijo. Eso sería la tercera, pero ellas no podrían tener un hijo en común. Entonces, si hablamos del concubinato solo de mujeres, siempre habrá que esperar los 2 años. No estar casadas, no tener otro concubinato, no tener una relación, por ejemplo, de sociedad de convivencia, sino tener una libertad total. Pero esto también se lleva a los hombres, porque dice la reforma, las concubinas y los concubinos. Vamos ahora a pensar en la hipótesis del concubinato de homosexuales, es decir, de personas del mismo sexo. ¿Qué tienen que hacer? Esperar los 2 años, porque 2 hombres no van a poder tener en común, uno no va a embarazar al otro, un hijo. Si rentan un vientre y es una tercera persona, sería como lo que dije antes. No van a poder en un momento dado decir, tenemos una unión concubinaria de 10 meses y ya tuvimos un hijo en común, porque no lo van a tener, no lo tienen. El hijo en común será del concubinato de heterosexuales, que si observamos la ley, ya no quedó regulado en el artículo 291 bis como estaba originalmente, porque ahora solo habla de las concubinas y los concubinos. Y más adelante sigue en esa hipótesis. Entonces, para lo que señalaba usted, don Jorge Sandoval, respecto al
concubinato, es importante señalarle que va a producir efectos jurídicos en materia sucesoria y en materia de alimentos, porque la ley señala que si alguno de los concubinos necesita alimentos, tiene derecho a que se le otorguen por el número de años que haya durado esa unión. Y hablando de sucesiones, si dada la figura del concubinato, cualesquiera de ellos muere sin otorgar un testamento, es decir, que no haya una sucesión testamentaria para disponer de los bienes y se da el supuesto de la sucesión legítima, usted recuerda, lo hemos dicho en otros programas, que la legítima surge por mandato de la ley, cuando la ley dice, señores, ordeno por cuestiones de orden público que esos bienes no se queden sin dueño, y entonces la ley ordena cómo se repartan los bienes. Y en el caso del concubinato, la ley dice, si era una pareja de dos hombres y él muere, tiene bienes y no hizo testamento, el otro concubino tiene derecho a heredar. Lo mismo ocurre si son dos mujeres, no hicieron testamento, una de ellas muere, la otra tiene derecho a heredar. Esto es muy importante. Pero el legislador eso no le ha preocupado y creo que debería ser una de sus reflexiones. Nos remite al artículo 1635 del Código Civil, el cual a su vez dice, si se trata de la sucesión legítima del concubinato, sean hombres, sean mujeres, o sea, hombre y mujer, van a heredarse con las mismas reglas establecidas por la ley para los cónyuges. O sea, el concubinato, que no es un matrimonio de hecho, sino un hecho jurídico que genera consecuencias de derecho, consecuencias de sucesión, consecuencias de alimentos, va a darles a los concubinos, sobre todo al que sobreviva, el derecho a heredar con esas reglas. Entonces, espero que esto en un momento dado para el señor Jorge Sandoval Romero y otras personas que han tocado el mismo tema hayan tenido las respuestas adecuadas a su inquietud. Igualmente, tenemos la pregunta que nos formula otra persona respecto a esta Janet del Carmen Pérez Gómez. Le agradezco sus palabras, lo que dice, pero esto de la pensión alimenticia, tema complejo, lo voy a dejar para la segunda parte del programa. Vamos a hacer una pausa y regresamos con ustedes en un momento. ¿Qué le parece que ahora toque con usted, de acuerdo a sus inquietudes, además de agradecerle a esta joven que nos manda un correo de Tapachula, Chiapas, Miriam del Pino Hermosilla? Muchas gracias por sus palabras, gracias por su felicitación al programa. Yo la hago extensiva a mis compañeros que están atrás de las cámaras, al señor director del programa, al licenciado Enrique Rodríguez Martínez, y a quienes hacen posible que podamos llegar hasta su hogar con esta palabra del derecho familiar. Efectivamente, hablar de alimentos trae tales consecuencias que la última reforma para ratificar que el que no pague la pensión alimenticia se va a ir a la cárcel, ya involucró, erróneamente a mi juicio, el registro civil para registrar
valga la redundancia, yo diría para inscribir al deudor alimentario. Hipotéticamente, si usted debe una pensión y no la paga y se convierte en un deudor moroso alimentario, el juez familiar va a remitir su nombre al registro civil. Y el registro civil va a tener una sección donde lo va a inscribir, donde dice que usted debe. En el momento que se requiera, vamos a suponer que usted quisiera volverse a casar o hacer determinada cuestión que requiera acreditar el estado civil, el director del registro va a informar que usted está en una especie de buró de crédito, en este caso, de buró de deudores alimentarios morosos y que debe una pensión. No sé finalmente qué esperan con esto, pero evidentemente que esto en un momento dado va a ser más burocrático el asunto, no le veo la efectividad, pero bueno, la ley ordena, no discute, y ahí está, sobre todo para quien, como esta Janet del Carmen Pérez Gómez, tiene esta gran preocupación por la cuestión de los alimentos. Igualmente, ella nos trata esta cuestión de la casa que adquirieron con el crédito hipotecario en Infonavit, que ya antes me he referido a este supuesto, en el que el dueño de la casa es el Infonavit, pero si usted compró y tiene una hipoteca, tiene que pagarla para que quede liberado. Si está casado, pues va a requerir también el consentimiento de su cónyuge para hacer esto una realidad. Otra pregunta que nos formula Mariano Pérez Rivera, en días pasados, específicamente habla de los expedientes que en tribunales en un momento dado no se muevan porque no se presente una promoción, un escrito, algo para que esté en la acción jurisdiccional y el órgano esté excitado y en movimiento para que permanentemente esté dándole una respuesta. Dice él que si esto expira en un tiempo determinado, porque hace 9 meses que no hace nada, bueno, no expira, pero para retomar la acción habrá que meter un escrito y como hay controversia hay que notificarle al otro en el domicilio que tenga para que se habilite y esto pueda nuevamente surtir efectos jurídicos. Si pasa más tiempo, es posible que esto se mande al archivo judicial y para rescatarlo es un poco complejo, burocrático, porque se inscribe en un libro, hay que buscar el número, hay que rescatarlo y esto es bastante complejo para ustedes hacerlo en esa circunstancia. Igualmente es conveniente dentro de esta cuestión señalar este tema que nos plantea Amalia Zarco, donde ella pregunta específicamente si es lo mismo un intestado que un testamento. Mire, la ley dice que el juicio intestamentario procede, cuando menos, en 11 hipótesis. Voy a tratar de recordarlas. Cuando no se hizo testamento, cuando el que se hizo es nulo, cuando el que se hizo no se dispuso de todos los bienes, cuando el heredero muere antes que el testador, cuando en un momento dado renuncia el heredero y el testador no nombró sustitutos, cuando el testamento produce ciertos efectos jurídicos porque el dueño de los bienes no dispuso de todos, entonces vamos a llegar a una hipótesis de sucesión intestamentaria de lo que no dispuso y testamentaria de lo que sí dispuso. Entonces es muy diferente
Porque además, dice la ley, no hay testamento, se hereda atendiendo al parentesco. ¿Qué parientes heredan? Los que sean por afinidad, no. Solamente tienen derecho a heredar los parientes consanguíneos en la línea recta ascendente o descendente. Prácticamente no hay limitación porque se entiende padres, abuelos, bisabuelos, ya más allá es casi imposible. Pero desde el punto de vista de la línea colateral desigual, que es la que se establece a través de un tronco común para bajar hacia la persona de la que se quiere saber su parentesco. Por ejemplo, si hablamos de una sucesión legítima en la que aspiran dos hermanos, estos dos hermanos no lo son en primer grado. Parece, pero no es así, que por ser hermanos tuvieran una relación de primer grado, pero en realidad la tienen de segundo grado, en la línea colateral igual. ¿Cómo se saca esto? Mire, hay un tronco común que es su mamá, y su mamá tuvo a los dos hijos. Estos dos hijos no hay testamento y aspiran a la herencia. Entonces es muy fácil contar porque dice la ley, ¿de quién quieres saber el parentesco? ¿Con tu hermana? Tú, que eres la que vas a determinar, vas a subir al tronco común que es tu mamá y vas a bajar hacia tu hermana. Al intervenir tres personas, dice la ley, se elimina el tronco común y entonces el grado es segundo en la línea colateral igual. Ahí se ve muy simple, pero vamos a suponer que hubiera 8 personas de parientes en la línea colateral desigual. Es muy simple. Acude usted a la aritmética. Usted sigue siendo la persona que quiere saber su parentesco respecto a los hijos de su hermano. Parece complicado, no lo es. Usted va a subir siempre al tronco común, que es su mamá. De ahí baja al de su hermano, de ahí baja a los hijos del hermano, de ahí baja a los hijos del hermano y así sucesivamente hasta donde usted quiere llegar. Regresa, cuenta las personas y si son 7 personas, eliminamos al tronco común y el parentesco sería de sexto grado. ¿Para qué sirve esto? Para algo muy simple. Vuelvo a la hipótesis del intestado. Se tiene derecho a heredar en la línea colateral desigual hasta el cuarto grado. Si usted es pariente más allá del cuarto grado, no tiene derecho a la herencia. Y asómbrese, tiene mejor derecho, dependiendo del lugar donde estemos hablando. Si habláramos del Distrito Federal, tendría derecho a heredar la beneficencia pública del Distrito Federal. Si fuera Morelos, sería la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Y así, diferentes hipótesis. A mí me parece absurdo que en un momento dado tenga más derecho a heredar en la línea colateral desigual, intestamentaria, salubridad pública, que el pariente, aunque sea de octavo grado. Pero bueno, así está, así lo ordena la ley y así es. Entonces, para quien tiene esta inquietud, sigo con el supuesto del intestado y de que, como dije, el parentesco es determinante. Pero los parientes por afinidad no heredan. ¿Quiénes son? Sus suegros, sus cuñados, por el parentesco. Es diferente acudir a la sucesión legítima, la esposa, con los hermanos del muerto, que sí tienen derecho a la herencia. No estamos diciendo que acudan
los cuñados con ella o los suegros. Entonces, es importante esto entenderlo porque ya la ley entra con la norma y dice, los parientes más próximos eliminan a los más lejanos. Si hay parientes de segundo o tercer grado, los que estén en sexto o séptimo, aunque hayan sido los consentidos del muerto, no tienen derecho a heredar. En esencia, ese es el intestado. Ya después se van a seguir las mismas formas que en el testamento, hay que nombrar una albacea, hay que hacer una junta de herederos, hay que hacer las secciones propias de esto para llegar hasta el momento en que se adjudiquen los bienes. Complicado. Pero desde el punto de vista testamentario, no. Si usted otorga un testamento, alguno de los 8 que regula el Código Civil del Distrito Federal, y lo hace con las solemnidades, que no son formas formales, sino formas solemnes, esos testamentos producirán todos sus efectos jurídicos. Porque si no va y cumple con la solemnidad, no habrá testamento. En el momento que se otorgue cualesquiera de esos 8 testamentos, público abierto, público cerrado, público simplificado, privado, marítimo, militar, en el extranjero, etcétera, cualquiera de estos, va a producir efectos jurídicos según la expresión de su última voluntad. Ahí sí, parientes o no, no va a contar, sino la voluntad del testador, porque así la expresó. Entonces, yo creo que para Amalia Zarco, esto puede en un momento dado resolver cuestión del testamento y de la sucesión legítima, y además también es importante señalarle dentro de esto que señala que si puede presionar a determinadas personas para seguir con un juicio intestado y que le den la parte del abuelo, por lo que sea, etcétera, hay que estar a estas normas y yo le sugeriría consultar a un experto en derecho familiar y específicamente a uno que lo sea en cuestiones de juicios sucesorios y testamentarios. Nuevamente a esta persona que nos escribe de Chiconautla, Julio Esteban Ochoa Pérez, le agradezco sus palabras inmerecidas, las acepto con mucho gusto porque le ponemos lo mejor que podemos para que los programas siempre sean atractivos para ustedes. Le vamos a dar esta opinión. Es difícil esta denuncia que se le hizo a usted por esas cuestiones vinculadas con la hija de la concubina, cómo fue esto hasta el Ministerio Público, hasta la propia cárcel, y finalmente que el magistrado Tlanepantla lo hubiera liberado. Son cuestiones difíciles, delicadas en lo familiar. Es esto que usted ya tenga el peritaje en psicología, y todo lo demás, yo creo que sí es importante llevarlo hasta sus últimas consecuencias, sobre todo porque usted sabe en su conciencia que no cometió ningún acto deleznable de los que le están imputando, porque además tiene las pruebas. Entonces creo que si usted quisiera que ahondemos en esto, puede solicitar una audiencia, una consulta al teléfono que aparece en la pantalla y con mucho gusto yo lo recibo en mi despacho para ahondar sobre esta misma materia. Igualmente le agradezco a este televidente de Zamora, Michoacán, le hago extensivo sus palabras a la doctora Emma Mendoza Bremons y la otra persona que usted no pone aquí es la doctora Margarita Villanueva, que son brillantes, usted las ha escuchado en diferentes programas y precisamente cuando tratamos con ellas el abuso sexual infantil fue un programa muy importante. En un futuro las vamos a traer nuevamente porque es una materia, criminología, penología, derecho penal familiar, todo lo que pasa todos los días con la familia que requiere las opiniones expertas de las doctoras, que además reúnen la calidad de ser mujeres
mamás, esposas, maestras, y tienen la sensibilidad, como fue el caso de la doctora Emma Mendoza, que como ustedes saben ella fue directora del Reclusorio Femenil Federal, y las experiencias que nos ha transmitido siempre han sido muy importantes. Gracias por sus palabras, y yo ya lo pasé al aire, le haré llegar estas cuestiones que usted señala a estas personas. Miguel Ángel López Arias, igualmente, le agradezco sus palabras, lo mismo a Zoraima, plantea cuestiones muy especiales, delicadas, que le contesto rápidamente. La obligación de dar alimentos, y esto es para todo el país y para todos los que nos quieren oír, no termina cuando el menor cumple 18 años de edad. Por algo muy simple, los alimentos deben otorgarse en la medida en que la persona que los requiere, los necesita, tenga 18 o 70 años, y el que los da tenga las posibilidades, los recursos, además esté obligado a otorgarlos. Imagínese usted que los alimentos se terminaran por tener 18 años. Esa es una utopía, esa no es una realidad mexicana. No conozco ninguna persona que cuando haya cumplido 18 años, los padres lo hayan llamado y le hayan dicho: mijito, mi hija, mañana cumples 18 años, búscale como puedas, a ver ahora de qué vives. No es cierto. Piense usted, cuando una persona de la tercera edad, porque los necesite, se presenta y reclama alimentos a un hijo de 20 o 30 o 40 años, que esté en óptimas condiciones económicas, si fuera válido el argumento de los menos de 18, ¿qué diría esa persona que tiene 30 o 40 al papá o a la mamá? No te puedo dar alimentos porque ya te pasaste de los 18. Absurdo, ¿no? Porque los alimentos son de orden público, porque deben otorgarse mientras uno los necesita y el otro los puede dar. Muy diferente es cometer un fraude a la ley, renunciar al trabajo para no pagarlos, que haya connivencia con el patrón para que no informe, pero ya también para eso se cerraron las puertas. Y hay una responsabilidad y una obligación solidaria del patrón que no informa y tiene que responder de los alimentos que debe el deudor, y a usted, patrón, lo hacen también responsable. Otros correos que no quiero dejar de pasar, sobre todo de dar las gracias por sus saludos. En caso específico, decía de Miguel Ángel López Arias, gracias por lo que señala usted efectivamente, cuando hablamos de la posibilidad del matrimonio indisoluble a través de no permitir el divorcio, nos acompañó el maestro brillante del Instituto de Investigaciones Jurídicas, el maestro Adame Godard. Yo le hago extensiva su felicitación. Pronto lo vamos a traer nuevamente a este foro, porque es un profesor muy dedicado, muy profesional en esta materia. Gracias por sus palabras. También a José Rodríguez, que efectivamente es una persona a que conozco hace muchísimo tiempo. Tuvimos el privilegio de que colaborara con mi hermana en uno de sus negocios, en una agencia de viajes que tenía. Le agradezco sus palabras. Qué bueno, Pepito, que te podemos servir, que nos encontramos a través de este medio. Yo te recibo con mucho gusto en mi despacho para darte la consulta sobre este problema que ahora tiene tu hija. Bueno, pues ya tuvo un bebé, no se casó y todo lo demás, entonces con mucho gusto pide la cita, yo te recibo y te doy esta audiencia para darte un diagnóstico con mucho gusto. Otros correos, antes de ir a una pausa, tenemos de Ernesto López de Vega, el de M. Olmeda. Muchas gracias,
te agradezco desde la Universidad Autónoma de Baja California, que aunque no haya sido mi alumna físicamente, me honra mucho tus palabras en este caso, e igualmente a Justo Fernández del Valle, les agradezco mucho estas palabras. Voy a ir a un corte y regresamos con ustedes para seguir dialogando a través de este programa de Derecho Familiar. Gracias, porque usted sabe que por qué nos ve, este programa es una realidad. El derecho familiar es tan rico, tan noble, que nos permite que usted, a través de la magia de la televisión, reciba una palabra de aliento, de estímulo, de reflexión, para ubicarlo en su realidad y que vea que el problema no es tan grave. Tengo otros correos de quienes ahora nos cuestionan sobre problemas relacionados con el divorcio, el régimen de visitas, de convivencia, de las familias de los militares. Voy a tocar el tema del matrimonio de homosexuales de acuerdo a lo que usted me pide. Mire, en el año 2010 se hizo una reforma mal hecha, o sea, con una ignorancia total que hay que aclarar. Una cosa es no saber derecho familiar y otra es que sin saber se metan a legislar y lo hagan mal. Le pongo el ejemplo muy simple. El viejo artículo 146 del Código Civil del Distrito Federal, que esto no ocurre más que en la ciudad capital, los otros 31 estados de la República regulan el matrimonio heterosexual, pero aquí decía, el matrimonio es la unión libre de un hombre y una mujer que sin impedimentos para contraerlo hacen vida en común, la ayuda mutua, la procreación de la especie, etc. Eso era antes de la reforma del 2010. Se vino todo un escándalo, se vino una serie de expresiones derivadas de la ignorancia y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la actual legislatura, la que entró en el año 2009, dijo en una reforma atropellada lo siguiente: el matrimonio es la unión libre de dos personas. Hasta ahí llega. Lo demás es lo común. Pero dice, el matrimonio es la unión libre de dos personas. Usted, distinguido teleaudiencia que me escucha, dígame si he pronunciado las palabras matrimonio es la unión de dos personas homosexuales. O si he dicho dos lesbianas, o si he dicho una pareja de heterosexuales. No. La ley dice, el matrimonio es la unión libre de dos personas. Absurdo. ¿Cuál es la propuesta? ¿Qué es lo que yo les propongo? ¿Cómo debería de ser? Si en lugar de eso, esa palabra atropellada y sin reflexión, hubieran dicho, si es de lo que se trataba, el matrimonio es la unión de dos personas del mismo o diferente sexo. Punto.
hubiera quedado sin mayor problema para no prestarse a tantas interpretaciones, porque esto derivó hasta la Suprema Corte, llegó al tema de la adopción, que también, de acuerdo a lo que usted me pregunta, se lo voy a contestar. Error y horror decir el matrimonio y la unión de dos personas. Modifíquenlo, hagan una reforma y pónganle, es la unión de dos personas del mismo o diferente sexo, pensando que seguirá siendo el matrimonio de dos. Porque en el concubinato no dice, nada más habla del plural. Y una interpretación libérrima, diríamos, ¿cuántos concubinos o cuántas concubinas? Los concubinos, 2, 3, 4, 5. Las concubinas, igual. ¿O dónde dice que son dos? Quitaron el supuesto de uno y quedaron el supuesto plural. Pero regreso al matrimonio. Si dice que es la unión de dos personas, era inútil, fue inútil, se desperdició tiempo, inteligencia, tinta, papel, horas en la televisión, porque se enfrascaron en otra cuestión, la adopción que pueden realizar personas del mismo sexo. Fijarse bien, el pueblo que no tiene historia pierde la identidad, y quien no tiene historia, quien no tiene memoria, no sabe a dónde va ni de dónde viene. La adopción en México, desde 1932, 1 de octubre, se permitió de personas solteras. Bueno, ya no se diga casadas, por supuesto. 1932, el siglo pasado, siguió avanzando este artículo 391 del Código Civil y dice que los cónyuges pueden adoptar. ¿Dónde estuvo la trampa error de la Asamblea Legislativa? En decir el matrimonio y la unión de dos personas. Esas dos personas ya son cónyuges. Si el 391 dice los cónyuges pueden pueden adoptar, ¿qué es lo que ocurre? Pues simple y sencillamente que si son homosexuales, que no lo dice el 146, pero ya esto llegó hasta la propia Suprema Corte y también ya el criterio es que sí es, aunque no diga, matrimonio de homosexuales. Entonces esas dos personas, homosexuales, hombres o mujeres, o heterosexuales, son cónyuges. Si el 391 dice, pueden adoptar los cónyuges, ¿cuál es la consecuencia? Si son homosexuales, cónyuges, pueden adoptar. Por eso, no se le movió una coma, un punto, una palabra, al artículo 391 del Código Civil, por lo que se refiere a que homosexuales pueden adoptar. Diferente es personas solteras. Esa es otra historia. Cuando empecé el programa le dije a usted, la adopción de los mayores de edad. Se modificaron recientemente los artículos del 391 en adelante para hablar de esta cuestión de la adopción. Sigue habiendo la adopción de los menores, de los mayores discapacitados, de los mayores con plena capacidad jurídica. Se le dio una gran preponderancia ahora al juez, pero siguen siendo los cónyuges quienes pueden adoptar y personas solteras pueden adoptar, un hombre o una mujer. Evidentemente, la persona no va a ir a decir ahí yo tengo tales
características, si el propio código en el artículo 146 solamente habla de personas y no dice de qué sexo, si del mismo o diferente, pues ahí está, y así quedó, y no me meto, porque no me lo han preguntado, al tema del transexualismo, que ese ya lo hemos tratado en muchas ocasiones, sino simplemente lo dejo en lo que usted ha señalado y de acuerdo a lo que usted me pregunta, de este matrimonio, que no expresamente dice eso la ley. Por otro lado, igualmente, dentro de esto del matrimonio, que no regula el de heterosexuales, porque ya no lo dice. En el origen decía el matrimonio de un hombre y una mujer, y ahora dice de dos personas. Usted, distinguida personas que me escuchan de la teleaudiencia, están escuchando, están oyendo que yo diga algo distinto, pues la ley tampoco. Lea el Código Civil y tampoco lo dice. ¿Y qué ocurrió? Eso sí, con lo último que me pregunta, en este caso la señora Miriam Sánchez. ¿Qué ocurrió con el concubinato? ¿Es efectivamente una figura nueva? ¿Es distinta? ¿Cómo era el concubinato en México? Volvemos a los orígenes. Por primera vez en este país se reguló en el año de 1932 en el Código Civil, que era para el Distrito Federal y el territorio de Baja California. Después, en 74, cuando esto cambia, el Código Civil se llama para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia federal. Varía nuevamente en el año 2000, como usted lo sabe, el 28 de julio, Ernesto Zedillo, el Congreso de la Unión, dan un decreto por el que se crea el Código Civil Federal, porque 3 días antes la Asamblea del Distrito Federal había dado el paso para el Código Civil para el Distrito Federal. Y hoy tenemos, como en todas las entidades, un Código Civil local y un Código Civil federal. ¿Y qué ocurrió con el concubinato? En 32 se reguló con una hipótesis, que la concubina tuviera derecho a la herencia, pero en un supuesto diferente. Se exigían 5 años y que el sujeto hubiera muerto dentro de ese lapso para tener derecho a la herencia. Esos eran los términos para cuestiones de sucesiones. Avanza más adelante, hasta 1975 se le da a él también, a propósito del Año Internacional de la Mujer, el derecho a heredar, y después, bueno, ya se crea todo un capítulo en el Código Civil del año 2000 sobre el concubinato, y que después se desdibuja con esta reforma. Y les repito a los legisladores, hubiera sido más fácil, y sigue siendo más fácil, acercarse con los que saben. Si ustedes hubieran puesto el concubinato es la unión de dos personas del mismo o diferente sexo, estaría regulado el concubinato de homosexuales, de lesbianas y de heterosexuales. Pero además aquí surge otra confusión, la ley de sociedades de convivencia. Cuando esta se aprobó en el año 2008, no había concubinato de personas del mismo sexo, pero sí había sociedad de convivencia de personas del mismo sexo. Y decía, con una falta total de técnica legislativa, en lo que no sea bien, se va a aplicar el concubinato. ¿Cómo entonces se podía aplicar el concubinato si no había el de homosexuales? A partir de que esto se reforma en el año 2010, se mejora la plana de la sociedad de convivencia y ahora, bueno, pues estamos en el DF, el paraíso de la homosexualidad, del lesbianismo,
pero no se ha dicho en la ley. ¿Por qué no se dice? Máxime que ahora el artículo 1 de la Constitución dice que no se debe discriminar a nadie por sus inclinaciones sexuales. Como ustedes ven, distinguidos amigos que me ven, que me escuchan, que me honran, permitiéndome llegar a su hogar, siempre el programa de la consultoría jurídica resulta interesante porque son como exámenes a título de suficiencia. Ustedes preguntan, yo trato de contestarles dentro de las limitaciones propias de la capacidad de cada uno y tratamos de que no queden dudas, pero si quedan, escríbame. El correo aparece en la televisión, llámenos por teléfono y con mucho gusto, como siempre, acudiremos a su llamado. Por hoy les agradezco que me hayan permitido llegar a su hogar con este programa de consultoría jurídica de derecho familiar y esperamos verlos en el próximo.